Clara tenía 18 años y hasta hacía un mes su vida transcurría en el bullicioso centro de Córdoba, donde el ruido constante, las luces de neón y la gente apresurada formaban un cuadro inseparable. Su rutina giraba en torno a la universidad, sus amigas, las terrazas perfumadas con aroma a café con canela y las noches de viernes con labios pintados de rojo pasión y botas de tacón alto que hacían eco en las calles adoquinadas. Pero todo cambió de repente cuando sus padres decidieron dar un giro radical a sus vidas. Su padre, veterinario de profesión, había conseguido un trabajo en una finca ganadera cerca de Sueros, un pequeño pueblo blanco enclavado en las montañas de Sierra Subbética. Su madre, una mujer soñadora que siempre había anhelado jardines interminables y atardeceres pintados de oro, no dudó en aceptar. Clara, sin embargo, no tuvo voz ni voto. La arrancaron de su mundo conocido y la plantaron en medio del campo, donde las calles tenían más gallinas que coches, y donde la conexión a Internet era más mito que realidad. Los primeros días fueron un auténtico suplicio. Las paredes encaladas de la casa le parecían frías y opresivas. No había cines, ni cafeterías acogedoras, ni nadie que comprendiera sus silencios adolescentes. Se pasaba horas frente al espejo del pasillo, vestida con sus shorts de talle alto y blusas abotonadas hasta el cuello, preguntándose quién era ella sin Córdoba. Una tarde, bajo el sol de julio que quemaba la nuca y con su mente a punto de estallar, salió al patio trasero. Sus sandalias de cuero crujían sobre la tierra seca y polvorienta. Más allá de los naranjos y las plantas de lavanda, lo vio, un caballo solitario, inmóvil, como una estatua oscura bajo los últimos rayos de luz. Su pelaje negro brillaba con un tono tan profundo que parecía terciopelo mojado. La crin, larga y suelta, se movía con la brisa cálida como si danzara al compás de una música invisible. Clara se detuvo en seco. Había algo en su postura, la cabeza ligeramente baja, la mirada fija en el horizonte, que le hizo latir el corazón con fuerza. Era como si ese caballo esperara algo que nunca llegaba, algo perdido para siempre. ¿Quién es?, preguntó Clara a su madre, que estaba agachada arrancando malas hierbas del jardín con un sombrero de paja algo ladeado sobre su melena. Se llama Trueno, respondió su madre con un suspiro. Fue un caballo de doma, el mejor que hubo por aquí. Pero algo le pasó hace más de un año. Nadie puede acercarse a él. Es arisco, desconfiado. No permite que lo monten. Dicen que está roto por dentro, roto, igual que ella, aquella noche, recostada en su cama con sábanas ásperas. Clara imaginó esos ojos grandes y oscuros. Había en ellos la misma tristeza que sentía cuando miraba sus propias manos vacías. Trueno no era solo un caballo, era un espejo, un eco de lo que ella callaba. Al día siguiente, sin decir una palabra, salió con una manzana en el bolsillo. Vestía un sencillo vestido de lino blanco que se movía con la brisa como una segunda piel y unas sandalias de cuero que crujían sobre las piedras del camino. Caminó hacia el corral donde pastaba, el sol filtraba su luz entre las hojas, y todo parecía quieto, salvo el latido acelerado de su corazón. Cuando Trueno la vio, levantó la cabeza con desconfianza. Sus orejas se movieron al captar el sonido de sus pasos. Clara se detuvo a una distancia prudente. «Hola, Trueno», dijo casi en un susurro. No esperaba que se acercara, solo se quedó allí. No lo llamó, no extendió la mano, simplemente le ofreció su presencia. Y eso pareció bastar. No se fue, no bufó, solo la miró. Así comenzaron sus silenciosas tardes. Se sentaba junto al corral con una falda ligera que dejaba entrever sus muslos dorados por el sol y una blusa anudada a la cintura, dejando al descubierto una piel suave y cálida. A veces, deslizaba los dedos por sus tobillos solo para recordarse que seguía siendo mujer, a pesar de estar en ese lugar olvidado por el tiempo. Le hablaba a Trueno de su antigua vida, de sus amigas, de los bailes lentos con chicos que olían a colonia barata. Él escuchaba, o al menos eso parecía. Cuando el viento levantaba su cabello, Trueno movía la cabeza como si entendiera su nostalgia. Una tarde, con el cielo teñido de rosa y sus labios manchados del jugo de una fresa, Trueno dio un paso. Luego otro. Su hocico tocó la palma abierta de Clara y ella sintió su aliento cálido en la piel. El mundo se detuvo y, por primera vez desde que llegaron, supo que algo dentro de ella también había dado un paso. ¿Sabes?, murmuró Clara con una sonrisa. Creo que este caballo es mejor que muchos chicos que he conocido, y sin hablar, que ya es un logro. Pero Trueno solo bufó, como si le dijera, vaya,
qué graciosa. Pero yo no me dejo engañar, desde ese primer contacto, algo cambió. No solo en Trueno, también en ella. Las mañanas se tornaron ansiosas. Su cuerpo en alerta apenas los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas de madera. Se vestía con cuidado, no por vanidad, sino por un instinto secreto. Blusas que dejaban la espalda al aire, faldas de algodón que rozaban sus muslos desnudos. El roce de la tela era un suspiro que le recordaba que aún podía sentir. Trueno le esperaba junto al viejo olivo que delimitaba el corral. Sus pasos ya no eran desconfiados. Al verla, bufaba suave, como un saludo reservado, le hablaba despacio, ofreciéndole trozos de fruta, y la observaba moverse con esa elegancia salvaje que desarmaba cualquier muralla que ella intentara levantar dentro de sí. Una tarde, se atrevió a tocar su lomo. Sus dedos recorrieron la curva poderosa de su cuerpo, como dibujando una línea secreta que solo ellos entendían. Su piel era tibia, firme. Cerró los ojos. Era la primera vez en semanas que se sentía acariciada, aunque fuese por una criatura muda y herida como ella. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Clara sonrió por primera vez en mucho tiempo. El campo, la soledad, Trueno, quizá no era tan malo después de todo. Aunque, claro, la conexión a Internet seguía siendo un mito, y eso era un problema serio para cualquier adolescente, pero en el silencio del valle, algo más oscuro y profundo comenzaba a despertar. Y no solo en Clara ni en Trueno. Unos ojos más, humanos y salvajes, observaban desde la sombra. Cada mañana, Clara sentía el peso de una presencia invisible que la seguía sin descanso. No era solo el calor del sol ni el susurro del viento entre los olivos, sino algo más, algo que la inquietaba y a la vez la atraía. Esa sensación se hizo real una tarde cuando, mientras cepillaba con cuidado el brillante pelaje de Trueno, escuchó una voz detrás de ella. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó Sebastián, el hijo del capataz, un joven alto, moreno y con la piel curtida por el sol, que parecía haber nacido en medio del campo y el silencio. Sebastián llevaba una camiseta sin mangas y unos vaqueros manchados de tierra. Sus ojos, profundos y oscuros, la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de descifrar. Clara sintió que su corazón se aceleraba. No era solo la sorpresa de verlo allí, sino el calor que subía por su cuello y le teñía las mejillas de rojo. Trueno bufó, molesto por la interrupción, y Sebastián sonrió con una picardía que le hizo pensar en aquellos chicos que se creen graciosos pero que, en realidad, solo tienen polvo en la cabeza. «Solo lo cuido», respondió Clara, tratando de sonar segura. Él se acercó un poco más, y Clara notó el aroma a hierba seca y a tabaco que desprendía. «No me explico cómo Trueno confía en ti, pero te mira como si fueras lo único que le importa». Clara bajó la mirada, sintiendo que el suelo quería tragársela. «Quizá es porque le hablo con el alma», susurró. Sebastián rió bajo, un sonido grave que hizo vibrar el aire. «Enséñame», pidió. Desde aquel día, Sebastián comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces traía agua fresca para Trueno, otras simplemente se apoyaba en la cerca para observarla sin decir nada. Clara fingía no notarlo, pero la verdad es que esperaba esos momentos con una mezcla de nervios y alegría clandestina. Comenzó a elegir sus vestidos con más cuidado, faldas que dejaban asomar la curva de sus caderas, blusas que dejaban la espalda al descubierto, y ese toque sutil que no buscaba seducir, pero que inevitablemente lo hacía. Se movía con una gracia que ni ella misma reconocía, una danza silenciosa entre la inocencia y el despertar. Una tarde, mientras acariciaba la frente de Trueno, sintió una sombra detrás de ella. Sebastián estaba ahí, tan cerca que su voz rozó su nuca. «No entiendo cómo Trueno confía en ti, pero te mira con esa intensidad, como si fueras la única cosa que importa». Clara cerró los ojos, dejando que su aliento se mezclara con el de él. «Quizá es porque le hablo con el alma», él sonrió, una sonrisa que era tanto promesa como advertencia. «Entonces, enséñame». La tensión en el aire era palpable, como electricidad antes de una tormenta. Clara sabía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía si estaba preparada. En su interior, Trueno resoplaba, como si también sintiera que el equilibrio se estaba rompiendo. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, el calor en la piel y los pensamientos confusos agitaban su mente. Sebastián, Trueno, su propio cuerpo, todos parecían competir por su atención, por su alma. Al amanecer siguiente, el aire venía cargado de una extraña electricidad. Clara se vistió con un vestido blanco de tirantes finos,
con botones de madera y una abertura lateral que dejaba al descubierto parte del muslo derecho al andar. No estaba segura de si lo hacía para Trueno, para Sebastián o, quizás, para ella misma, pero Trueno no estaba en el corral, el pasto estaba pisoteado y agitado, como si hubiese corrido toda la noche. Clara llamó su nombre con voz temblorosa. Trueno, ¿dónde estás? Un relincho lejano respondió. Sin pensarlo, salió corriendo entre los campos, con la falda pegándose a sus piernas por el rocío de la madrugada. Lo encontró junto al arroyo, mojado, nervioso y con la mirada perdida. Al verla, Trueno se calmó. Clara se acercó lentamente, apoyó su frente contra su cuello y susurró, ¿estás bien? Él bajó la cabeza y la apoyó en su hombro. Clara sintió su peso real, su rendición. En ese momento, prometió en voz baja, vamos a salir de aquí. Regresaron juntos, sin montura, solo sus pasos y ese lazo invisible que ya no necesitaba palabras. En el establo, Clara secó a Trueno con una toalla mientras sus manos recorrían su lomo, como queriendo memorizar cada curva. Se sentó en la paja, el vestido abierto dejando al descubierto muslos manchados de tierra y gotas de sudor que resbalaban por su clavícula. Trueno se acostó a su lado, algo que nunca había hecho. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Sebastián apareció en la puerta, con la camisa desabrochada y una mirada que mezclaba celos, deseo y una verdad que Clara no quería enfrentar. No sabía que dormías con caballos, dijo él con voz baja. No estoy durmiendo, respondió Clara sin moverse, pero te entregas a él, susurró Sebastián, herido. Porque él nunca me pidió nada a cambio. El silencio que siguió fue denso como la noche. No quiero domarte, Clara, confesó. Solo quiero ser parte de lo que eres. Trueno resopló incómodo. Clara se levantó y se acercó a Sebastián. Lo miró intensamente, tocó su mejilla, pero vio en sus ojos un deseo que podía romperla. Sus manos buscaron su cintura y, por un instante, pensó en rendirse, en dejar que todo ardiera, pero algo en su interior gritó, no, no puedo. No así. Salió corriendo, adentrándose en el campo que se abría ante ella como una herida abierta. Subió al cerro desde donde se divisaba todo el valle y lloró por lo que era, por lo que había sido y por lo que ya no podía ser. Días después, Sebastián desapareció. No dejó nota. Sus padres no preguntaron, pero todos sabían. Sin embargo, Clara siguió yendo al corral. Trueno seguía allí, fiel, firme, silencioso, pero el misterio que escondía el caballo no había terminado. Algo oscuro había despertado aquella noche, algo que ni Clara ni Sebastián podían entender del todo, y en la sombra, una figura observaba, esperando el momento justo para mostrar su verdadera cara. Las mañanas en Sueros comenzaron a teñirse de una calma tensa que ni siquiera el canto de los gallos lograba romper. Clara despertaba con el recuerdo de aquella noche en el cerro, con el sabor amargo de la despedida y la incertidumbre clavada en el pecho. El eco de la voz de Sebastián resonaba en su mente, mezclado con el susurro constante de Trueno, como si el caballo compartiera un secreto que ella aún no alcanzaba a descifrar. Aquella mañana, decidió vestirse con cuidado. Eligió un vestido azul marino, ajustado en el busto y con una abertura lateral que dejaba entrever sus muslos bronceados por el sol. Sus sandalias de cuero, gastadas pero elegantes, crujían con cada paso mientras bajaba hacia el corral. El viento jugueteaba con su cabello suelto, y el sol acariciaba su piel con una suavidad engañosa. Al llegar, Trueno estaba allí, imponente y silencioso bajo el viejo olivo. Sus ojos oscuros la observaron fijamente, profundos como un pozo sin fondo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada que la desarmaba y la hacía sentir viva a la vez. Sin pensarlo, se acercó y apoyó la palma de la mano en su cuello, notando el calor que emanaba, firme y real. Trueno resopló suavemente, un gesto de aceptación que la hizo sonreír. Era como si aquel animal salvaje y roto fuera el único capaz de comprenderla sin palabras, pero entonces, un crujido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Sebastián apareció de nuevo, con la mirada intensa y la sonrisa ladeada que ella ya conocía. Llevaba una camisa blanca, desabrochada en el pecho, y unos pantalones de lino que mostraban el desgaste de las jornadas bajo el sol. ¿Crees que Trueno es el único que puede entenderte?, preguntó él, acercándose con paso seguro. Clara sintió como su cuerpo respondía, una mezcla de tensión y deseo que le hizo apretar los labios para no sonreír. No es cuestión de entender, sino de sentir, respondió, con la voz baja y firme. Sebastián apoyó una mano en la cerca, cerca de su rostro,
y la miró a los ojos. Quiero ser parte de eso, Clara. No solo un espectador, ella tragó saliva, consciente del peligro que eso implicaba. Trueno bufó, como si advirtiera la tormenta que se avecinaba. No es tan fácil, murmuró ella. No todo se puede domar, él rió, un sonido profundo y lleno de complicidad. Entonces déjame intentarlo. Clara sintió que su corazón latía con fuerza y que la tierra bajo sus pies parecía vibrar. En ese instante, una sombra fugaz cruzó el corral, invisible para Sebastián pero no para ella. Trueno levantó la cabeza, alerta, y sus ojos brillaron con un destello que no era solo animal, algo estaba despertando en Sueros, algo que ni el amor ni la razón podían controlar. Justo cuando Clara se disponía a hablar, un grito lejano rompió el silencio. Provenía del otro lado del valle, un sonido agudo y desesperado que heló la sangre en sus venas. Sebastián frunció el ceño y miró hacia el horizonte. ¿Qué fue eso? Clara sintió como una mezcla de miedo y curiosidad la empujaba hacia adelante. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el sendero que bajaba al pueblo, con Sebastián siguiéndola de cerca y Trueno relinchando suavemente detrás. Mientras avanzaban, la sombra que había visto antes parecía alargarse, envolviendo el valle en un silencio ominoso. Y Clara supo, con una certeza terrible, que aquel misterio apenas comenzaba, porque en Sueros, bajo ese cielo abierto y silencioso, la verdad tenía un precio. Y alguien estaba dispuesto a pagarlo, sin importar las consecuencias. La caminata hacia el pueblo se tornó cada vez más tensa. El sol, que hasta hacía un momento bañaba los campos con su luz cálida, comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo todo de tonos anaranjados y sombras alargadas. Clara y Sebastián avanzaban en silencio, sus pasos crujían sobre la tierra seca mientras el aire se llenaba de un perfume a tomillo y romero que parecía querer calmar sus nervios, aunque no lo lograba. Al llegar a la plaza de Sueros, la escena era desconcertante. Un pequeño grupo de vecinos se había congregado alrededor de la fuente central, sus rostros marcados por la preocupación y el murmullo constante. Clara reconoció a la señora Carmen, la vecina que siempre llevaba un delantal floreado y una sonrisa amable, aunque hoy sus ojos reflejaban miedo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Clara, acercándose. Es el pozo del molino, respondió Carmen con voz temblorosa. Alguien gritó y luego cayó un ruido sordo. Vamos a bajar a ver qué pasa. Sebastián frunció el ceño y miró a Clara con una mezcla de advertencia y complicidad. No deberíamos meternos en problemas, murmuró. Pero supongo que tú tienes la curiosidad más grande. Clara sonrió con ironía. Curiosidad es mi segundo nombre. Bueno, el primero es desastre. El grupo se dirigió hacia el molino antiguo, una construcción de piedra que había sido abandonada hacía años y cuyo pozo, según decían, tenía más leyendas que agua. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al acercarse, como si la presencia invisible que la había seguido desde la finca se hiciera más densa. Cuando llegaron al borde del pozo, vieron que el agua estaba agitada, como si algo se moviera bajo la superficie. Un chorro de agua salpicó hacia afuera, y el eco de un jadeo ahogado resonó desde el fondo. «¿Hay alguien ahí?», exclamó un vecino, tratando de asomarse. Clara se acercó con cautela, apoyando una mano en la fría piedra. De repente, una figura emergió con esfuerzo del agua. Era una joven, empapada y temblorosa, con el vestido rasgado y el rostro pálido pero lleno de vida. «Ayuda», pidió con voz débil. «Me caí, no podía salir». Sebastián fue el primero en extender la mano para ayudarla a salir. Clara la miró detenidamente. Sus ojos eran intensos, con un brillo salvaje que recordaba a Trueno, y su cabello, oscuro y desordenado, le caía sobre los hombros como un manto rebelde. «¿Estás bien?», preguntó Clara, intentando ocultar la mezcla de sorpresa y admiración que le provocaba a aquella desconocida. «Sí, gracias a ustedes», respondió la joven, con una sonrisa que parecía esconder secretos. «Me llamo Inés». Mientras la ayudaban a ponerse a salvo, Clara notó un tatuaje extraño en la muñeca de Inés, un símbolo que no pudo identificar pero que le resultó inquietantemente familiar. Sebastián frunció el ceño. «¿Qué haces aquí, Inés? ¿Y cómo acabaste en ese pozo?». La joven miró a ambos con una mezcla de desafío y cansancio. Buscaba respuestas, y parece que ellas me encontraron primero. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. Algo en Inés encendía una chispa en su interior, una mezcla de peligro y esperanza que no podía ignorar.
Esto no ha hecho más que empezar, susurró para sí misma, y mientras el sol terminaba de ocultarse tras las montañas, Clara comprendió que el misterio de Sueros era mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. En el fondo del pozo, en los ojos de Trueno, y en la llegada inesperada de Inés, se tejía una historia que pondría a prueba no solo su valor, sino también su alma, porque en aquel rincón perdido de Andalucía, las sombras guardaban secretos que nadie estaba dispuesto a revelar. Y Clara estaba a punto de descubrir que ella misma era parte de esos secretos. La llegada de Inés al pueblo agitó el aire con una energía diferente, casi eléctrica. Clara no podía quitarse de la cabeza ese tatuaje extraño en la muñeca, un símbolo que parecía salido de un libro antiguo de magia o de esas películas que solo había visto de pasada en la televisión del bar de la plaza. Pero aquí, en Sueros, todo parecía tener un significado oculto. Esa misma tarde, Clara decidió visitar a Inés en la pequeña casa que la joven alquilaba en las afueras del pueblo, una construcción humilde con paredes encaladas y un jardín salvaje donde crecían amapolas y jazmines. Inés la recibió con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros, y un vestido de lino color terracota que dejaba entrever sus hombros bronceados por el sol. No puedo evitar preguntarme, dijo Clara mientras se sentaban en el porche, ¿qué buscabas en ese pozo? Porque caer ahí no parece una simple casualidad. Inés se encogió de hombros, jugando distraídamente con un collar de cuentas de madera que llevaba al cuello. Buscaba respuestas sobre mi familia, y sobre mí misma. Hay cosas que no cuadran, secretos que han estado enterrados demasiado tiempo. Clara sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba hablar de secretos enterrados en ese valle. Y algo en la forma en que Inés hablaba la hacía creer que ella también estaba ligada a ese misterio, aunque aún no sabía cómo. De repente, Inés se levantó y entró en la casa, regresando con un viejo libro de tapas gastadas y páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado y señaló un dibujo que mostraba un símbolo idéntico al tatuaje en su muñeca. Esto es un emblema ancestral, un signo de protección y de vínculo con la tierra y sus secretos, explicó. Pero también es una marca que une a quienes tienen una misión común, aunque no sepan aún cuál es. Clara se quedó mirando el dibujo, sintiendo como una mezcla de miedo y fascinación la invadía. ¿Y qué misión sería esa? Inés sonrió con una sombra de tristeza. Eso es lo que debemos descubrir. Mientras hablaban, el sol se escondía detrás de las colinas y una brisa fresca comenzó a recorrer el jardín, haciendo bailar las flores y susurrar las hojas. Clara sintió que una parte de ella despertaba, como si todo lo vivido hasta ahora fuera solo el prólogo de una historia mucho más grande. Al despedirse, Inés le susurró al oído, ten cuidado con Trueno. No es solo un caballo. Es el guardián de algo que muchos quieren mantener oculto. Clara se quedó mirando la silueta de Inés alejarse, envuelta en la penumbra del atardecer, y pensó en Trueno, en Sebastián y en el pozo que había escupido secretos. Aquella noche, en su habitación, Clara se miró en el espejo con una blusa de algodón que dejaba ver sus hombros y una falda que rozaba sus muslos. Sentía la piel erizada, no por el frío, sino por la mezcla de sensaciones que la recorrían. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, pero antes de cerrar los ojos, una sombra apareció en la ventana. Clara contuvo el aliento, y cuando la vio, supo que no estaba sola. Unos ojos oscuros y salvajes la observaban desde la noche, un presagio de que el misterio apenas comenzaba, y que en Sueros, la verdad tenía un precio que estaba dispuesta a pagar.